Overlord, capítulo especial. La ambición de Ainz. Este capítulo especial fue publicado dentro del manga Overlord, El Rey No Muerto o, los sucesos de este especial se llevan a cabo después del volumen 9 de la historia principal. La sirvienta habitual se paró frente a la puerta. Como de costumbre, su espalda estaba erguida como una baqueta, su postura inmaculada, sin signos de desmoronarse. En verdad, no podía evitar la idea de que ella había usado algún tipo de hechizo para congelarse en su posición. Y entonces, sus ojos se enfocaron directamente en Ainz. Ainz suspiró en su corazón. Esto se ha convertido en parte de su rutina diaria, y no verla allí le hizo sentirse un poco incómodo. Aún así, sintió que lo estaban vigilando. Lo mismo ocurrió con los asesinos de los 8 filos que siempre se aferraban al techo. Solo sirvió para intensificar la sensación que tenía Ainz de ser observado. Esta observación constante, aunque no fue suficiente para superar al gobernante de Nazarik, fue como una tortura para Suzuki Satoru, que no era más que un hombre común. Más concretamente, incluso lo estuvieron monitoreando todo el camino hasta su cama. ¿Cuándo podrá Suzuki Satoru encontrar alivio? Y había una cosa más. A las sirvientas se les dio un día de descanso de cada 41 que trabajaban. Aún así, estas condiciones completamente inmorales y tortuosas no habían sido impuestas por el propio Ainz. Las sirvientas se habían opuesto firmemente al plan de descanso que él había propuesto inicialmente. En cambio, dijeron, preferimos seguir trabajando. Ainz les había otorgado esos días de descanso por su arduo trabajo. Eso había requerido mucho regateo. Aún así, Ainz tenía que considerar las cosas desde el punto de vista de las sirvientas. En Yggdrasil, uno podía negar estados negativos como la fatiga con ítem o habilidades, y eliminarlos con hechizos no era gran cosa. Estas sirvientas que lo adoraban tanto poseían ítems como ese. Aún así, tenía sus dudas sobre si esos ítems conservaban sus efectos en este mundo. Además, se preguntó si su agotamiento mental se mantendría, incluso si su fatiga física hubiera sido eliminada. Había demasiadas cosas que no sabía. No era la intención de Ainz usarlas cruelmente. Por lo tanto, les había prestado los no muertos que había creado para aligerar su carga. Aún así, eso no disminuyó la carga de trabajo que las sirvientas tenían que cargar a lo largo del extenso 9º piso y el 10º piso. Además, aunque había pensado que prestarles los no muertos sería una buena idea, las sirvientas no se habían tomado más descansos. Por lo tanto, el corazón de Suzuki Satoru anhelaba tiempo para descansar. Por supuesto, podría simplemente ordenar a las sirvientas que no ingresen a ninguna habitación en la que él se encuentre. Sin embargo, eso no les haría ningún favor. Ainz estaba muy feliz de que las sirvientas trabajaran tan duro para él. ¿No hay algo que pueda hacer que no las ponga tristes? Mientras reflexionaba ociosamente sobre ese problema, sus ojos se posaron en el informe que tenía delante. Los informes que presentó Albedo fueron muy difíciles de entender. Aún podía entender los balances generales, los estados de resultados y los cálculos de flujo de efectivo, pero todo lo que podía hacer era hacer cuando se enfrentaba a un presupuesto a nivel nacional. Bueno, si Albedo y Actor de Pandora lo aprobaron, entonces las estimaciones no deberían estar demasiado lejos. Lo que significa que poner mi sello de aprobación no debería ser un problema. El hecho es que rara vez revisaba los documentos que sellaba. En el instante en que Ainz levantó su sello, un diabólico destello de inspiración lo recorrió. Vacaciones, ejem. Cuando la palabra se escapó inconscientemente de la boca de Ainz, entró en pánico y trató de disimularla con un ataque de tos. Ainz-sama. ¿Ocurre algo? La sirvienta de turno de hoy también entró en pánico y dio un paso al frente. No, no pasa nada. Ejem. Solo tengo un pequeño problema con mi garganta. Seguramente algo andaba muy mal si un esqueleto podía tener problemas de garganta. Mis más sinceras disculpas. Ajustaré la humedad de inmediato. Ah, está bien. Nada de qué preocuparse. Aunque, me pregunto si alguien ha estado hablando de mí. ¿Está eso bien? En ese caso, si me permite. Si atribuía los estornudos a haber sido causados por alguien que hablaba de él, entonces la sirvienta no le echaría la culpa a la humedad,
y eso sería el final. Después de ver a la sirvienta regresar a su posición frente a la puerta, Ainz volvió a enfocarse en el destello de inspiración que había aparecido en su mente. Eso es correcto. ¿Qué tal implementar un bloque de vacaciones en Nazarik? 3 días bastarían. Las arqueologías de las megacorporaciones repartían vacaciones durante el verano, y la empresa de Ainz normalmente daba 3 días de vacaciones en bloque. Podríamos hacer un calendario para Nazarik y luego marcar los días festivos a partir de ahí. Dicho esto, me da un poco de miedo perder fuerza defensiva, así que probablemente necesitaré rotar los periodos de descanso para cada piso. ¿Qué tal recuperar el sistema salarial que eliminé en el pasado? Necesitarán algo para divertirse si tienen días libres. Ainz sintió un escalofrío de placer cuando sus planes se concretaron. El sueño que había tenido una vez, el plan para hacer de Nazarik una organización ética que tuvo que descartar por inviable, volvió a surgir en el primer plano de su corazón. Y si hay un día festivo, tal vez debería enviar a las sirvientas de viaje. Tal vez debería crear una agencia de viajes, Viajes Serrantel, tal vez. Ahora que lo pienso, no hay muchos lugares turísticos en mi país. Parece que tendré que considerar esto en el futuro. ¿Debería discutir el asunto con Albedo? No, es cierto. Mientras reflexionaba sobre el asunto, Ainz notó que había algo diferente en la sirvienta parada frente a la puerta de hace un momento. Ella había estado alerta y en atención hace un momento, pero ahora lo estaba aún más. Era como si estuviera tensa preparándose para una batalla. ¿Qué es? ¿Ocurre algo? No, simplemente pensé que quería darme una orden, Ainz-sama. ¿Oh? Eso fue lo que pensaste. No se preocupe. Simplemente estaba pensando en el futuro de Nazarik. Ainz se frotó la cara. No podía sentir nada de sus rasgos inmóviles. Aún así, ¿había cambiado algo allí? No lo entiendo. Bueno, eso está bien, supongo. Más importante aún, está mi idea de antes, incluso si hiciera una lista de lugares turísticos, el plan estaría condenado al fracaso. Para empezar, debería pensar en el plan, como conseguir que las sirvientas ordinarias tomen un descanso por un tiempo. Aún así, ¿cómo debería hacerlo? Si les dijera que se tomaran unas vacaciones directamente a la cara, lo rechazarían rotundamente, y si las cosas iban mal, podrían terminar llorando. No nos necesita, Ainz-sama, ellas dirían. No. Debería haber una mejor manera que esa. Lo peor sería si se tragaran sus sentimientos y los abrigaran en su interior hasta que finalmente explotaran. Eso daría miedo. En la compañía de su antiguo amigo Heroero, hubo una vez alguien que se suicidó saltando de un edificio. Heroero había reflexionado una vez que tal vez las cosas no hubieran llegado a ese estado si solo hubiera tenido la oportunidad de desahogarse antes. Cuando Ainz recordó esas palabras, su cuerpo tembló. El concepto de miedo era ajeno a los no muertos, pero el miedo que sentía desde su interior se negaba a desaparecer. Necesito instituir un sistema de vacaciones que las sirvientas puedan aceptar. No, ¿sería demasiado pedir? ¿Cómo debería expresárselos? ¿Como recompensa por un buen servicio o algo así? No funcionará. Si solo presto atención a las sirvientas, entonces no sabré lo que piensan los guardianes de piso y los guardianes de área. ¿Debería realizar una prueba aquí con apuestas relativamente bajas? Ainz asintió. Lo importante era que entendieran que esto no era un castigo. Las sirvientas habituales, que odiaban descansar, no podrían aceptar eso. Por lo tanto, tendría que cambiar la forma de pensar de las sirvientas al mismo tiempo. Pensamientos similares se le habían ocurrido durante sus días como asalariado. Sería extraño que alguien se tomara un día libre si nadie más se tomaba un día libre también. Sin embargo, si muchas personas estuvieran de vacaciones, también sería difícil tomarse un día de vacaciones. Por lo tanto, tenía que prestar atención a quien solicitaría unas vacaciones. Dicho esto, no podía obligar a ninguna de las sirvientas a hacerlo. Los subordinados deberían estar más dispuestos a tomarse unas vacaciones si ven que sus superiores lo hacen abiertamente. En este caso, sus superiores son Pestonia y Sebas, y yo. Sirvienta. Ainz se levantó de su asiento y se dio la vuelta.
La sirvienta regular escuchó atentamente, con los ojos bien abiertos. Me tomaré unas largas vacaciones de 3 días. Llama a Albedo. Sí. La llamaré de inmediato. Mientras observaba a la sirvienta alejarse, Ainz asintió. Tomar unas vacaciones de la nada provocaría insatisfacción. Uno tenía que informar a los demás con anticipación. Por esa razón, era importante conseguir un reemplazo para cubrir sus deberes mientras tanto. Si bien irse de vacaciones durante demasiado tiempo significaría que nadie podría cubrir el vacío que había dejado en la organización, irse de vacaciones durante unos 3 días debería ser aceptable. Fufu. Poder tomarme unas vacaciones de 3 días en cualquier ocasión que no sea el año nuevo demuestra lo importante que soy. Aún así, incluso con unas vacaciones, ¿qué debo hacer? En el pasado, lo habría pasado todas en Yggdrasil. No podía hacer eso ahora. Ainz pensó en el asunto. Sin embargo, no podía pensar en ningún otro interés que tuviera aparte de Yggdrasil. Si se paseaba por Nazarik, sería como si el jefe de una empresa paseara por la oficina mientras estaba de vacaciones. ¿Debo ir de compras? ¿Ver una película? ¿Leer libros? ¿Escuchar música? Nada de eso realmente me interesa. Como pensaba, no había nada más para mí en la vida que no fuera Yggdrasil. Todas las sirvientas estaban reunidas en una de las habitaciones del 9º piso. Esta fue una emergencia. Para empezar, ser la sirvienta de Ainz era una tarea muy importante. Las sirvientas regulares de Nazarik valoraban ese deber por encima de todo lo demás, al igual que la persona asignada a ese papel. Por lo tanto, el hecho de que la sirvienta de Ainz estuviera presente también significaba que habían abandonado su deber. Naturalmente, la persona que los había reunido aquí no era otra que la supervisora de los guardianes, Albedo, en otras palabras, la segunda persona de mayor rango en Nazarik. Como jefa de su jefe, solo tenía sentido que obedecieran sus órdenes, pero aún así, la sirvienta de guardia de Ainz había rechazado la citación. Eso solo tenía sentido, porque servir a Ainz o Algaun, el gobernante absoluto de Nazarik, tenía prioridad sobre todo lo demás. Por lo tanto, cuando vieron a la sirvienta de turno, las otras sirvientas se quedaron paralizadas en estado de shock. Ella era la sirvienta que estaba de vacaciones hoy. No se alarmó por el hecho de que la hubieran llamado aquí. En los días previos a asumir el papel de sirvienta de guardia de Ainz, se había preparado y calmado a fondo. Normalmente, ella no estaría cerca, pero no podía rechazar las órdenes de Albedo. Hola, ¿qué pasa? ¿No es Etoil la sirvienta de guardia hoy? Esto debe ser algo realmente grande. Eso es cierto. Todas las otras sirvientas también están reunidas aquí, así que, ¿quién acompaña a Ainsamá hoy? La sirvienta que hizo la pregunta miró a Pestonia, que estaría de pie junto a Albedo. Incluso Pestonia Samá está aquí. Me estoy preocupando un poco. Hablar entre ellas estaba estrictamente prohibido cuando estaban reunidos por orden. Dicho eso, eran libres de hablar hasta que llegara Albedo, o hasta que Pestonia les dijera lo contrario. Tampoco esas sirvientas fueron las únicas en hacerlo. Había otras sirvientas hablando aquí y allá, y algunos de los sirvientes también hablaban entre ellos. Aún así, parecería que las habían escuchado a los dos. Etoil se acercó a las 2 sirvientas que estaban hablando entre sí. Está bien. Hoy, Yuri-Nesama está tomando mi lugar al lado de Ainsama. ¿Eh? ¿One-sama? El tema parecía haber atraído el interés de todos. Fragmentos de conversación susurrada y sobresaltada vinieron de todos lados. Las Pléyades eran sirvientas, pero eran sirvientas de combate. Como sirvientas de batalla, no se les asignó las mismas tareas que las sirvientas regulares. Por eso las Pléyades tenían poco contacto con las sirvientas habituales. Si Yuri One-sama está en el trabajo, entonces cubrirá perfectamente nuestros deberes, entonces, eso significa que está tomando nuestros trabajos. Eso también me preocupa. También se pudieron escuchar varias voces preocupadas de manera similar. En cualquier caso, ¿cómo vamos a proceder desde aquí? Nos van a reasignar. Los criados también están aquí. Y luego está Eclair-sama. Uno de los sirvientes sostenía a Claire mientras hablaba con Pestonia. Bueno, puedo aceptar eso por ahora, ¿eh?
No está esa humana aquí. Había una sirvienta humana entrenando en Nazarik por el momento. Las sirvientas habituales tenían una relación extraña con ella y ninguna de ellas había pasado mucho tiempo con ella. ¿Te refieres a la mujer de la que Ain Sama se apiadó? ¿No está ahora en una ciudad humana? Las sirvientas se rieron entre sí. Tenían muchos superiores, pero solo un gobernante supremo. Ese era el gobernante de la gran tumba subterránea de Nazarik, Ain Soo al-Gaon. Estas sirvientas se arrodillarían ante él, obedecerían cualquier orden que él diera y le dedicarían sus corazones a él, el que estaba por encima de todas las sirvientas del mundo. Por lo tanto, era realmente lamentable que alguien tan cercano a él no pudiera trabajar para él. En ese momento, la puerta se abrió y Albedo y Sebas entraron en la habitación. La tensión llenó el aire en un instante. La ligereza en el aire de antes había desaparecido. Después de mirar a todos, Albedo explicó la razón por la que todos se habían reunido aquí hoy. Ain Sama estará de vacaciones durante varios días. Todos ustedes se han reunido aquí para prepararse para eso. Las sirvientas regulares reunidas se miraron entre sí. Después de eso, una de ellas hizo una pregunta. Un momento, por favor, Albedo-sama. Si ese es el caso, entonces la sirvienta asignada a Ain Sama. Albedo levantó una mano para callarla antes de que pudiera terminar. Es natural que tengan preguntas. Sin embargo, me gustaría que me escucharan antes de preguntar. Este fue el comienzo de los 3 días de vacaciones de Ains. Entonces, Albedo, ¿puedo dejarte el resto a ti? Sí. Manejaré a Nazarik en su lugar. Albedo inclinó la cabeza profundamente. En verdad, siempre he tenido plena confianza en que podrías cumplir con ese deber, Albedo. Por eso podía estar tranquilo en su papel de gobernante. Si esto va bien, tal vez sería una buena idea tomar vacaciones regulares como estas, reflexionó Ains. Muchísimas gracias. ¿Puedo saber qué planea hacer ahora, Ain-sama? Estaba pensando en dar vueltas en mi habitación por un rato antes de dar un paseo por Nazarik. De hecho, sonrió Albedo. ¿Cree que es una forma aburrida de pasar las vacaciones? Tal vez Tochmi-san pasaría su tiempo con su familia. Entonces, ¿debería ir a algún lado con actor de Pandora? Ains frunció el ceño. No era que el actor de Pandora fuera una mala persona, solo que tratar con él era mentalmente agotador. Dicho esto, no le gustaba como de repente gritaba, sin ninguna razón. Bueno, revolcarse en la cama es una buena forma de utilizar el tiempo libre. Fufu. Tal vez podría pasar un día practicando como ser un gobernante. Tengo todo tipo de ideas que quiero probar. Siendo ese el caso, ¿qué pasa con esas sirvientas de allí? Había 40 sirvientas alineadas en la habitación, y Pestonia estaba a la cabeza. Como no sabíamos cuántas sirvientas necesitaría para ayudarle durante sus vacaciones, sentí que era prudente que todas participaran. He confiado las tareas diarias a los distintos guardianes de piso y, si es necesario, puedo enviar personal clave para ayudar Wow. Incapaz de comprender su significado, Ains inclinó la cabeza. ¿Qué diablos está pasando? Me gustaría que me lo dijeras. Pero, por supuesto, eso no estaba de acuerdo con la imagen del gobernante de Nazarik. Seguramente no hay necesidad de eso, ¿verdad? Solo quiero dar vueltas en mi habitación. Me disculpo sinceramente por esto, Wow. Si bien estoy de acuerdo con lo que ha dicho, hemos calculado que se necesitará esta cantidad de personas para brindar la asistencia óptima durante sus 3 días de vacaciones, Wow. Si desea rodar por su habitación, entonces creo que debemos asegurarnos de que se mueva con perfecta comodidad, Wow. ¿Por rodar? Sí, Wow. Ya hemos decidido quién ayudará a mover su cuerpo, Wow. Por ejemplo, si desea rodar sobre su espalda, tendremos 8 sirvientas para que se voltee, Wow. Además, si desea leer un libro, haremos que una persona sostenga el libro mientras otra observa donde mira y pasa la página, Wow. ¿Qué dijiste? Ains miró a Albedo en busca de la salvación, pero la mirada que recibió de ella no fue la que esperaba. Ains-sama. ¿No permitirás esto? Si disminuimos el número de personas que se le asignan,
entonces seremos deshonrados con una probabilidad entre 1000, una entre 100 millones de que su descanso no sea tan perfecto como podría haber sido. Cuando Albedo respondió, el cerebro de Ainz trabajó furiosamente. Sin embargo, lo notó. Ainz, Suzuki Satoru, tenía muchos deberes como gobernante de Nazarik. Sin embargo, las sirvientas y los otros seguidores de Nazarik estaban obligados a servir a Ainz. Por lo tanto, incluso cuando Ainz estaba de vacaciones, seguía siendo su superior absoluto. Era como si el presidente de una empresa continuara siendo su presidente incluso cuando estaba de licencia. ¿Qué es esto? Podía sentir una tremenda presión por parte de las sirvientas mientras contemplaban sus 3 días de vacaciones. Esto es malo. Le agradezco que haya aceptado nuestra buena voluntad. Ahora bien, sirvientas. No nos avergoncemos de la bondad que Ainz-sama nos ha mostrado. Asegurémonos de que Ainz-sama esté completamente satisfecho durante su descanso. Las sirvientas respondieron al unísono, una fuerza abrumadora se desató en respuesta a las palabras de Albedo. Este grito contundente era uno que nunca antes había escuchado. Y así, comenzaron las espantosas vacaciones de 3 días de Ainz. Se sentía como si estuviera en una casa de retiro y fue una experiencia infernal. Al mismo tiempo, decidió suspender el plan de vacaciones de las sirvientas. Aún así, Ainz no se rindió. Convertiría a Nazarik en un mundo amable y ético para sus amados hijos. Fin del especial, La ambición de Ainz.